Solo contamos historias, las vivimos entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales, tiene que haber 10.000 alrededor, porque... Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Porque escribió Desayuno en Tiffany's con una historia sobre una... Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras. Bienvenidos a otra entrevista de Café con Letras de aquí desde el FIL de Quito. Nos acompaña esta vez Marina Berry, otra de las invitadas internacionales que tiene esta feria. Marina acaba de presentar hace poco su libro Alfabeto Ruso, que aquí en Ecuador lo publica El Fakir. Marina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar en Quito, de estar en la feria y de haber sido editada por una editorial como El Fakir. Una de las cosas que me llamaba la atención cuando se presentaba el libro, ¿verdad?, era que es un acercamiento, una narración sobre la cultura rusa escrita por una argentina que no tiene vínculos visibles, ni históricos, ni familiares con Rusia. Lo decían en la presentación y es algo que se me quedó en la cabeza y digo, ¿cuáles son cómo puedes explicar estos vínculos con la cultura rusa para escribir el alfabeto ruso? Bueno, creo que el origen de este embrujo por Rusia nació, por supuesto, como muchas cosas en la adolescencia, leyendo a literatura rusa del siglo XIX, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, y como esas novelas largas que son tan atrapantes, o por lo menos para mí lo eran, pero creo que para muchas otras personas también, y tan largas a la vez, ¿no? Que uno vive ahí adentro, pasa horas y horas leyendo, así que surgió de ahí. Ese amor quedó siempre vigente y cuando fui más grande, ya después de iniciar el doctorado, empecé a estudiar ruso a los 27 años como segunda lengua y ahí se abrió una segunda Rusia para mí, una Rusia que por lo menos para mí fue solo accesible a medida que fui accediendo a la lengua. Okay. ¿Y cuáles son esas diferencias? No sé si diferencias, pero dices que hay otra Rusia que conoces a propósito del estudio de su lengua. ¿Qué te sorprendió de esa nueva Rusia o qué contrastes encontraste con la primera y la segunda? La primera es la Rusia, no sé, de Tolstoy, Dostoyevsky, una Rusia con la que uno tiene una más familiaridad, ¿no? Pero la nueva diría, bueno, toda, por ejemplo, el cine ruso, el cine soviético, con unas películas hermosas, muchas se mencionan en alfabeto, no se mencionan ahí, ensayos de alfabeto ruso que son sobre películas, una Rusia de dibujos animados, de literatura actual, muy hermosa, y otra literatura no tan clásica, no lo más, no sé, Leskov, yo no lo conocía, todo se me fue abriendo un poco a partir, gracias, también le tengo que agradecer a mis profesores que siempre fueron rusos, y son rusos todavía, y siempre trajeron algo nuevo para mí. Así que, bueno, por ahí, ¿no? Como... Yo Teresa decía, el alfabeto ruso es, digamos, vas presentando una palabra o una letra del alfabeto ruso y eso dispara una narración que habla de la cultura rusa en general, ¿no es cierto? Quisiera saber, ¿cómo presentas tu alfabeto ruso? ¿Qué es a lo que deberíamos estar atentos en este libro? Bueno, yo creo que es un libro para pasear por Rusia sin comprar el pasaje de avión y quizás incluso siendo uno no vería esto, ¿no? Así que lo presentaría como una especie de una colección de ensayos que intentan ir por lugares, no voy a decir que son recónditos, pero no son los más conocidos para los que somos latinoamericanos, para las personas que no hablan ruso, ¿no? Y muchas obras que yo cito y nombro y recuerdo también, no solo cito, están traducidas, otras no. Pero bueno, creo que para aquellos que quizás sean como yo, que les gusta mucho, un alfabeto ruso abre muchas puertas para seguir conociendo Rusia. También sí la lengua, ¿no? Conociendo estas obras que están ya traducidas y que se puede hacer perfectamente. Yo creo que
para quienes se van a acercar a la obra. Lo decía Gabriela también en el conversatorio, porque tú eres lingüista, te has especializado, tienes un doctorado en esta área, y uno podría interpretar que el alfabeto ruso tiene un poco de escritura técnica o intelectual sobre el lenguaje, pero en realidad hay mucho de sensorial, de narración, de narrativa. ¿Está bien también describirlo de esta manera? El tema técnico, yo soy lo que soy en muchos sentidos distintos, ¿no? Sí, trabajo mucho tiempo en diccionarios, hago todavía diccionarios. Lo que, por ejemplo, pasa en el alfabeto ruso es, bueno, hay un conocimiento sobre trabajar con palabras de manera técnica, pero que no está hecho de manera técnica, pero bueno, está ese conocimiento, ¿no? Puesto de otra manera. Y bueno, también hay un par de ensayos que son sobre diccionarios, pero no de manera técnica, sino hablando, bueno, cómo fue el primer diccionario ruso de Dahl, bueno, una palabra de este diccionario y un poco de la biografía de Dahl, cómo se le ocurrió empezar a armar su diccionario allá en 1700, o un diccionario moderno como el de sinónimos de Astesian, también está como objeto comentado, pero no es técnico, sino es una tesis, no tiene nada que ver con esa, ¿sí? Entonces, puedes empezar la entrevista y tú me corriges si la premisa tal vez es equivocada. La sensación que tengo es que la cultura rusa, por algunos motivos, en la década de los 70 seguramente estaban, o 70, 60, 70, tal vez más cercanas a América Latina. Por otros motivos, tal vez nos hemos alejado como región de esa cultura rusa, y tú te acercas, obviamente, a esa cultura desde una perspectiva mucho más, ¿no? Sí, cercana, pero también con conocimiento de todo este espacio. ¿Cómo analizas esta visión de la cultura rusa y Occidente, un poco de nuestra región, más bien de Latinoamérica? Creo que no soy historiadora para nada, pero sí había un vínculo a partir del comunismo, hay las simpatías y, bueno, un vínculo más estrecho con Rusia. Yo creo que, por lo menos en Argentina, que es lo que conozco, ya me iré enterando qué pasa con el libro y que cuentan los lectores de otros países, queda una fascinación. Yo sobre todo la veo la gente que lee por los grandes clásicos rusos, ¿no? Eso está en lo actual literal ruso, no, la literatura actual rusa no llega tanto, así que bueno, me parece que hay bastante para hacer en términos de difusión. Yo soy parte de una sociedad que es una sociedad de Gillian Dostoyevsky, desde el punto de vista más profesional, que se dedica a los estudios eslavos, y ahí también se hacen nuevas traducciones, muchos trabajos de edición. Hay una revista, la revista Slavia, donde hay disponibles traducciones actuales, está muy bien, consultable online, así que ahí también puede ser otra puerta de ciencia. Mire, Conversatorio, mientras les recordamos que estamos en una feria, obviamente hay un poco de sonido de feria, pero tú decías en el conversatorio que aquí también se exponen alfabeto ruso, se expone las luces y sombras de este país, de esta cultura, de esta sociedad. Te pediría tal vez rescatar lo que quieras rescatar de esas luces y algo que nos puedes decir de esas sombras que se van a encontrar los lectores aquí. Las sombras, hay varios ensayos, ¿no?, que tienen que ver con la represión del estalinismo. Uno es sobre una autobiografía de Lidia Chukovskaya, cuyo marido fue asesinado por el estalinismo, y ella escribe esa autobiografía con la idea de resucitar a su marido porque era un amor de esos increíbles, y a mí el libro me llegó muchísimo, me dolió muchísimo, y espero que algo de eso esté. Es un libro que no está traducido, creo que ni siquiera al inglés, está solo en ruso. Y también hay una novela de Gusel Viagina, Zuleika abre los ojos, que también está trabajada en uno de los ensayos, que también es sobre el estalinismo, ¿no? La palabra es kaknikruti, no importa cómo la gires. Y lo que se narra en el ensayo es una escena de esa novela, que es que a un oficial ruso lo dejan en Siberia, diciéndole que ya lo van a venir a buscar en 2 semanas. Y él ve que empieza a nevar, que el río se congela, que se va a tener que quedar ahí todo el invierno en un lugar donde no hay nada, con la gente que le dejaron a cargo. Y bueno, es como, no importa cómo lo gires, kaknikruti, no hay solución. Y creo que las luces son por ahí más evidentes. No sé, están los dibujos animados hermosos que tienen tanto los soviéticos como los actuales, que los miro con mis hijos, comparto más las luces de la cultura rusa. Regreso al film porque quisiera preguntarte, me contabas que es tu segunda visita a Quito. La primera, corrígeme, es la serie del libro de Quito. La primera.
¿Cuáles son personalmente tus expectativas aquí en el FIL de Quito? Bueno, pues gusta mucha expectativa con el libro, ver cómo lo reciben en Ecuador, que por la presentación parece que muy bien. Y también conocer a mis editores, todo eso que está siendo una experiencia muy linda. Y bueno, también ver un poco, ¿no? Qué se escribe aquí, me llevo libros, así que bueno, para conocer un poco también la movida ecuatoriana de escritura. Marina, muchas gracias por tu tiempo y una feliz estadía en lo que queda de FIL y en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Una más. Y con ustedes nos vemos en una siguiente entrega desde aquí, desde esa Café con Letras especial en el FIL de Quito. Un abrazo. En Café con Letras no solo contamos historias, las vivimos entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales, tiene que haber 10.000 alrededor, porque Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Porque escribió Desayuno en Tiffany's con una historia sobre una... Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras.